Y comencemos, hermanos, entonces meditando en esta lectura de Juan capítulo 19, en los versos del 16 al 37, que he titulado El cumplimiento del propósito eterno en la cruz. O usted puede escribir allí en sus apuntes la crucifixión de Cristo, el logro de esa cruz. Entonces, hermanos, recapitulemos. En el capítulo 18 vimos algo sorprendente. ¿Recuerdan? Vimos a Jesús hablando de su reino, pero veíamos que no hablaba de ejércitos, no hablaba de espadas, no hablaba de conquistar a Roma. Dijo, mi reino no es de este mundo. No era un reino con espadas ni con ejército. Su única arma era el testimonio de la verdad. Y ahora en Juan capítulo 19 vamos a ver la coronación del rey, pero no con oro, sino con espinas. No con un trono, no había un trono, sino una cruz. No fue recibido con aplausos, sino con burlas. Lo que en toda lógica humana nos hace cuestionar cómo puede ser victoria lo que parece la derrota más grande de la historia. ¿Y cómo puede un rey reinar desde una cruz? ¿Cómo puede una muerte ser la victoria más grande de la historia? Ya que si miramos la cruz, hermanos, de manera superficial, parece una tragedia. Si la miramos humanamente, parece un fracaso. Y si la miramos políticamente, parece una injusticia. Pero si la miramos a la luz de la Biblia, de la teología, si la miramos desde el cielo o desde la perspectiva del cielo, la cruz no es una tragedia, sino un triunfo. No es un accidente, es la determinación divina. La cruz no es un fracaso, hermano, sino el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Y es eso precisamente lo que vamos a ir viendo a la luz de la bendita palabra del Señor. La crucifixión de Cristo no fue un accidente en la historia, hermanos. Recuerden, hemos venido enseñando acerca del reino de los cielos, de su naturaleza, de su poder, pero que el reino de los cielos viene en dos etapas. En una etapa, ¿sí?, presente, que viene como sembrador, y lo vimos en las parábolas del reino, pero luego vendrá con toda su gloria en la consumación a manifestarse sobre todo reino, sobre todo poder y sobre todo imperio. Hemos visto eso, mis amados hermanos. No hay cabida para que nosotros, conociendo la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, veamos la cruz a la luz de, ay, pobrecito Dios, ¿verdad? Mire que vino y cómo le pagamos. Y estar mirando a Cristo como si Él fuera digno de conmiseración humana. No, Él es el Todopoderoso que tiene el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Nunca un hombre estuvo tan sereno como la paz misma en Jesucristo frente a Poncio Pilatos. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Quién juzgaba a quién al ver a Pilatos todo turbado frente a Jesucristo? Y ahí enseñábamos acerca de la paz de Cristo. La crucifixión, hermanos, no fue un accidente de la historia, sino el cumplimiento del decreto eterno de Dios. Fue el cumplimiento exacto de las profecías del Antiguo Testamento y fue la obra poderosa que aseguró la salvación de todos los pecadores, especialmente de los que creen, de los elegidos. Ahora, entonces, si queremos entender la cruz correctamente, no debemos empezar en Jerusalén, hermanos. Debemos empezar en la eternidad. Porque la cruz no comenzó con Poncio Pilato. La cruz no comenzó con Judas. No comenzó con los judíos. La cruz comenzó en el decreto eterno de Dios. Y es el primer punto que vamos a ver de tres, el propósito eterno en la crucifixión. Vamos a ver la soberanía y el decreto de Dios en esa cruz.
Y aquí comenzamos viendo entonces que la cruz estaba en el plan eterno de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues si nosotros creemos que Dios es eterno y que Dios es infinito, sus pensamientos, por ende, al ser Él una esencia, un espíritu, su decreto, su pensamiento es también eterno. Dios de un solo pensamiento decretó todos los acontecimientos, todas las cosas que van a acontecer. Incluso hay una enseñanza que dimos en diciembre acerca de los decretos de Dios. La cruz estaba en el plan eterno de Dios. Antes de que entrara el pecado en el mundo, ya había un Salvador. Antes de que existiera el mismo mundo, ya existía la cruz en el decreto de Dios. Juan lo deja claro en la revelación, en el Apocalipsis, de quienes iban a adorar a la bestia en su manifestación y quienes no. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida. Y la maravilla de este libro, mis hermanos, no es solo la dicha de la vida eterna que ofrece, sino que pertenece al Cordero, y su cualidad más sublime es haber sido establecido antes de la creación misma. Testimonio de una obra fijada en la eternidad, como dice el verso al final. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y es interesante cómo lo dice otra versión, antes de la creación del mundo. Por eso, hermanos, para entender la victoria de la cruz, no debemos comenzar en Jerusalén. Debemos comenzar en la eternidad de Dios, donde usted y yo no tuvimos participación alguna. Todo lo que Dios decretó, lo decretó en lo que muchos llamamos la eternidad pasada, antes de que Dios creara el mundo y lo rigiera con el tiempo. Allí Dios decretó todo lo que iba a acontecer. No existía nada ni nadie que pudiera coaccionar el designio de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos ir a antes de la creación del mundo, donde Juan lo está dejando claro, que hay un libro que contiene el nombre de aquellos elegidos para salvación por el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que entrara el pecado en el mundo, antes de que el mismo mundo existiese, ya Dios había fijado la salvación de sus elegidos. Cristo, hermanos, vamos a ver también que la cruz estaba en el plan eterno de Dios y vamos a ver también que fue Cristo escogido antes de la fundación del mundo para su oficio. Antes de que Adán cayera, Cristo ya había sido designado como el Cordero de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro por inspiración divina, primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 20. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Cuáles antepasados, hermanos? Adán y Eva. Cristo, está diciendo el apóstol, que nosotros los cristianos hemos sido rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. El precio de ese rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Mire, hermanos, antes de que Dios dijera, sea la luz, ya en la mente de Dios estaba revelarse al ser humano en la redención, encarnando en un ser humano, siendo propiciatorio por nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente:
Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. Entonces, hermanos, queda claro para nosotros en este primer punto del propósito eterno de esa soberanía y decreto de Dios en la crucifixión, ¿sí? Que la cruz estaba en el plan eterno de Dios y que también Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo. Y como tercer ítem de este primero, veamos que la cruz fue el decreto determinado de Dios. Miremos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, se refiere a Cristo. Él dice en Hechos 2, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y es sorprendente, hermanos, la riqueza teológica en esta frase, ¿no? Dice, la cruz no fue un accidente, fue determinación, conocida en cada detalle. Los hombres actuaron con responsabilidad, pero Dios gobernó cada detalle, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendieron y mataron por manos de inicuo, llevándole a la cruz. Por eso, hermanos, usted y yo no podemos estar viendo la crucifixión de Cristo como, qué pesar. No, Cristo lo estaba logrando. ¿Cuántas veces Él no anunció su muerte a sus discípulos? ¿Cuántas veces Él no decía lo que iba a sufrir y dice, pero el Hijo del Hombre va conforme está escrito de Él? Qué bonito que usted y yo podamos decir eso, ¿verdad? Qué bonito que cuando estemos atravesando momentos difíciles, crudos, dolorosos, podamos decir, esta situación me duele, pero el Hijo del Hombre va conforme la voluntad de Dios. Qué bonito que podamos decir eso y aprender de nuestro Señor. Mis amados hermanos, no solo el arresto, su crucifixión y su muerte fueron parte de ese misterio, de ese conocimiento anticipado de Dios, de ese designio de Dios. También la conspiración misma que lo llevó al arresto, a la crucifixión y a la muerte. Ese concierto que estaba bajo, ese concierto humano para delinquir, estaba bajo el control del Señor. Como dice Hechos capítulo 4, versos 27 y 28. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, hermanos, estaban estos fariseos, los escribas, afanados en convencer a Pilato para que arrestara a Jesús, para que le crucificara. Y conspiraron. Pero lo que no sabían era que esto estaba desde antes de la fundación del mundo, determinado por Dios. Y también, hermanos, debemos entender en nuestro primer punto de la cruz, en el propósito y la soberanía de Dios, que Cristo vino para hacer la voluntad decretada de Dios el Padre. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira a nuestro Señor Jesús encarnado en un ser humano, Dios hecho hombre. Conocía en cada detalle, miles de veces en su mente estaba lo que le venía. Y él sabía que tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Él sabía cada detalle, cada instante hacia dónde se dirigía. Por eso le dijo a Judas, Judas. En esa época no había reloj, pero quizás dijo, Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Judas estaba de pronto, tuvo un impulso. Mire, hermanos queridos, nunca miremos a nuestro Señor con pesar.
Él es el Todopoderoso. Él es Dios que no escatimó ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él estaba triunfando. Él estaba, como lo hemos predicado, buscando la paz entre Dios y los hombres. Por eso cuando Cristo resucita y aparece a sus discípulos por primera vez, ¿qué es lo que les dice? La paz sea a vosotros. ¿Sí? Él no dijo carros, casas, empresas, fama, no. La paz sea a vosotros. Él logró la paz entre Dios, santo y airado, y hombres pecadores, descendientes de Adán. Mis queridos hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué Dios tuvo que encarnar en un ser humano y venir a morir en nuestro lugar? Como dice Hebreos 10, capítulo 4, Hebreos capítulo 10, versos del 4 al 7. Porque era imposible, hermanos, que la sangre de toros y de machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso dice Cristo al entrar en el mundo, no has querido ofrendas ni sacrificios, sino que me has dotado de un cuerpo. Mire, aquí está el autor de los Hebreos citando el Salmo, una profecía donde el salmista, por inspiración divina, ve un diálogo intertrinitario, un diálogo entre las subsistencias de Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, sí, la subsistencia del Hijo hablando con el Padre. Dice, por eso dice Cristo al entrar en el mundo, no has querido ofrendas ni sacrificios, sino que me has dotado de un cuerpo. Tampoco ha sido de tu agrado los holocaustos y las víctimas expiatorias. Entonces dije, aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en tu libro. Qué bendición, hermanos. ¿En cuál libro? En el rollo del libro de la ley, como lo escribieron los profetas. Por eso, hermanos, entender que la cruz estaba en el plan eterno de Dios, que fue determinada desde la eternidad y que Cristo mismo fue escogido para llevar esa cruz y que ha venido al mundo creado para hacer la voluntad decretada del Padre. En este primer punto que titulamos la soberanía y el decreto de Dios en la crucifixión, o el propósito eterno de la crucifixión, deja claro, hermanos, que fue Dios quien entregó a su Hijo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su Hijo unigénito. El Padre fue el que entregó al Hijo. Los hombres fueron culpables mientras Dios fue soberano. Ellos actuaron con maldad mientras Dios actuó con propósito eterno, como se reflejó en la tipología de José con sus hermanos quienes le traicionaron e intentaron matarle, pero al final le vendieron como esclavo. Mire las palabras de José en Génesis capítulo 50, verso 20. Dice él, en lo que a mí respecta, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en el alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. Como dijo Octavius Winslow, quien entregó a Jesús para morir no fue Judas por dinero, no fue Pilatos por miedo, no fueron los judíos por envidia, sino Dios el Padre por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, Cristo no fue víctima, fue el fiador de un mejor pacto. Nada en Juan capítulo 19, como lo estamos estudiando, está fuera del control del trono celestial. Por eso, dejando claro que la cruz fue decretada por Dios desde la eternidad,
entendamos ahora que esa misma cruz fue anunciada por la palabra profética como segundo punto en esta mañana. La cruz anunciada por la palabra profética. Dios no solo decreta, como vimos en el primer punto, desde antes de la fundación del mundo ordenó todas las cosas referentes a la crucifixión y a todo, sino que también revela lo que ha decretado. Dios no solo determina lo que va a hacer, Dios anuncia también lo que va a hacer, como dijo Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Juan, al escribir el capítulo 19, hermanos, repite una frase varias veces, para que la escritura se cumpliese. Eso significa que en la cruz no hubo casualidades, hubo cumplimiento eterno. No fue casualidad que Jesús tuviera sed, que le dieran vinagre, que repartieran sus vestidos, que fuera traspasado con una lanza, que no quebraran ninguno de sus huesos. Miremos que la cruz no fue un accidente, hermanos, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Lo que Jesús vivió en su pasión ya estaba inscrito en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios que lo decretó lo anunció a través de sus profetas. Y lo podemos ver, mis hermanos. Cada herida, cada humillación, cada silencio de Cristo fue anticipado por los profetas. Lo podemos ver cuando repartieron sus vestidos. Juan capítulo 19, versos 23 y 24, vemos cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Dónde lo anunció el Dios que lo decretó? A través de los salmistas. Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Tampoco fue casualidad cuando Jesús tuvo sed, hermanos, como dice Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Y qué dice el Salmos capítulo 69, versos 20 y 21? El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Mire la humanidad de Cristo, cómo estaba. El salmista estaba por inspiración del Espíritu Santo, por esa inspiración divina, sin mucha redundancia aquí, pero vale la pena decirlo. El escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Y me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Interesante, ¿verdad, mis amados hermanos? También el que no quebraran sus huesos. No solo estaba en el decreto eterno de Dios, sino que fue anunciado por la palabra profética en boca de aquellos varones de Dios de la antigüedad que tenían este llamado. Juan capítulo 19, versos 33 al 36. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis,
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, mis queridos hermanos. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Éxodo capítulo 12, verso 46. El Cordero de la Pascua, que apuntaba al Cordero de Dios que iba a venir. ¿Qué hacía el Cordero de la Pascua? Era el sustituto por ley ceremonial que se sacrificaba para con su sangre untar los dinteles y que el destructor no entrara a las casas de los elegidos. En ese entonces el pueblo pactual de Dios que estaba esclavo en Egipto. Pero ¿qué representaba el cordero que se sacrificaba? El sustituto, el que moría por los pecados de los hombres. Ese cordero de la Pascua, dice, deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. No se le quebraría ningún hueso al animal. Y ahora mire cómo el Salmo nos dice que esto apuntaba a Jesucristo. Salmos 34, versos 19, 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mire, hermanos, los salmos están llenos de salmos que se conocen como salmos mesiánicos, que hablan de Jesucristo. Y sabe que es curioso que en el evangelicalismo tradicional y en el carismatismo usan muchos salmos para profetizarle a las personas cosas que estaban destinadas para Cristo. Dice, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, las regirás con vara de hierro. Dígame, ¿qué humano tiene este llamado? Nadie. ¿Quién es ese justo? Que ninguno de sus huesos será quebrantado. Y entonces teníamos gente allá diciendo, no, se accidentó el hermano Acelerón, porque andaba acelerado en su moto. Y Señor, decretamos que ninguno de sus huesos será quebrantado, dice tu palabra. Y el otro allá con múltiples fracturas. Entonces no era un verdadero cristiano o era un cristiano imprudente como tal vez muchos. Mire, mis amados hermanos, esto hace que la gente tome al evangelio por burla. Por eso nosotros que conocemos la verdad debemos decir, estás un poco equivocado. Exponer los errores no es odio, es amor. Hay que aprender a hablar con sencillez, con respeto, con toda humildad y decirle a la persona, estás mal. El problema es que no nos gusta que nos digan las cosas. Por eso hay muchos problemas en las familias, porque no nos gustan que nos digan las cosas. Y la esposa es la única que le puede decir las cosas al esposo y no le gusta que le digan las cosas, o el esposo es el único que le puede decir las cosas a la esposa y a ella tampoco le gusta que se las digan. Pero tenemos que pedirle a Dios mucha humildad, ¿verdad? Hermanos, el hecho que no fracturaran sus huesos. ¿Se acuerda que estaban pidiendo que les quebraran las piernas porque ya se acercaba el día de reposo y querían terminar el trabajo rápido e irse? Pero cuando llegaron a Jesús lo vieron muerto y solo le clavaron la lanza para que se cumpliese que todos sus huesos serán guardados, ni uno de ellos será quebrantado. Cristo, hermanos, es el verdadero Cordero Pascual. A él apuntaba todo. Cuando le traspasaron el costado también, hermanos, ahí podemos ver nosotros que Dios no solo decretó la cruz, sino que también la anunció por medio de sus profetas. En el verso 34 de nuestro capítulo de estudio, Juan 19, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero mire cómo la gente, hermanos, se concentran en estas predicaciones, que la sangre significa esto, el agua significa esto, y no están mirando que la cruz de Cristo estaba dentro de un plan eterno de Dios, destinado desde antes de que el mundo existiera y anunciado por los profetas. El verso 37 también dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Y dónde dice esto? ¿Dónde anunciaron los hombres de Dios los decretos eternos de Dios? Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que Dios decretó en la eternidad, hermanos, Él lo profetizó en el Antiguo Testamento y lo ejecutó en el Calvario. Ahora miremos otros acontecimientos, no podemos enumerarlos todos. Recuerden que Cristo es el hilo rojo de toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo que une cada historia, cada época, cada profecía, cada suceso. Y es la simiente de Eva, la simiente prometida, Cristo, Dios encarnado en un ser humano. Otros acontecimientos de la pasión y crucifixión anunciados por él mismo, que desde la antigüedad, quien desde la antigüedad anuncia lo por venir a través de sus siervos los profetas, asegurando que su plan de redención se cumplirá en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando vemos a Cristo despreciado y rechazado, ¿lo recuerdan la burla de los soldados romanos? Cuando Pilato dice, he ahí el hombre, ¿sí?, que se cree Dios. Cuando la gente decía, danos a Barrabás. Cuando le pusieron la corona de espinas para decirle, salve rey. Cuando le pusieron vestidos de púrpura. Esa burla, hermanos. Recordemos siempre al siervo sufriente que siempre nos presentó Isaías, anunciado por Isaías, donde se describe su dolor y su entrega. Y es interesante, hermanos, y ojalá puedan leer en su casa todo Isaías 53, que es la profecía más clara de la pasión y muerte del Cordero de Dios. Por ejemplo, Isaías 53:3 deja claro y dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Recuerdan lo que decía el Evangelio de Juan? La luz vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. La luz alumbró en un mundo oscuro, pero el mundo oscuro no pudo comprender la luz de la revelación de Dios, que es la vida de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. También el verso 5 dice lo siguiente, no puedo leerlos todos, no nos daría el tiempo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. La rebelión que hemos adoptado o que hemos heredado de Adán. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Alguna vez has molido, hermano? Ese sentido figurado de molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿De cuál paz? Recuerde que Adán violó el pacto, se hizo amigo de la serpiente y se hizo enemigo de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados de esa mordida de la serpiente en el huerto. Al mirarlo a él en el asta de la cruz del Calvario, recibimos la vida eterna. Cuando le vemos, hermanos, guardando silencio también ante Pilato, en Juan capítulo 19, versos 8 al 10, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Recordemos, hermanos, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Felipe explica que el texto habla de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Felipe, el Señor le dijo que se acercara al carruaje que iba y que en ese carruaje quién iba? Un etíope que era un prosélito, que venía desde África al templo en Jerusalén a adorar a Dios. Y cuando él iba en el carruaje estaba leyendo al profeta Isaías en lo que nosotros tenemos descrito como el capítulo 53. Y cuando se le acerca a Felipe y le dicen, ¿qué lees?
Él le dice lo que estaba leyendo. Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y mira lo que este hombre le responde. Hechos capítulo 8, versos 34 y 35. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. El que, como dice Mateo capítulo 27, versos del 57 al 60, dice el verso 57, ¿sí? El hecho de que un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús, se presentó a Pilato, dice el verso 58, para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. Dice verso 59, José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Ese hecho, hermanos, el que un hombre rico de Arimatea pidiera el cuerpo de Jesús y lo envolviera en sábanas nuevas y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad. ¿Cómo sería la tumba de este hombre rico, no? Por eso dice, un hombre rico. Y lo puso en su tumba de su propiedad. Esto ya es muy claro. Ese hecho, hermanos, está en Isaías capítulo 53, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, que fue enterrado en medio de dos malhechores. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. También, hermanos, como dice Marcos 15, 27 y 28, y que lo está citando Isaías 53, 9, el que lo crucificaran al lado de dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Como dice el verso 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hermanos, antes de su arresto, el Señor sabía que se dirigía a ese momento, al cumplimiento de esa escritura. Dice Lucas 22, 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Mis queridos hermanos, intento que la perspectiva de ver la cruz cambie en nosotros. No fue un accidente de última hora. No ve, ay, mire los humanos cómo son de malos, vino Dios y hasta Dios lo mataron. No, hermanos, no le pongan sentimentalismo a esto. Entendamos que somos súbditos del reino de los cielos, donde el rey decretó lo que va a suceder y lo anunció por medio de los profetas y se cumplió tal y como él lo dijo. ¿Por qué vamos a dudar de Dios? ¿Por qué vamos a dudar de que Él nos aguarda en el cielo después de esa puerta llamada muerte? ¿Por qué vamos a dudar que Él regresará por segunda vez y entraremos en su gloria con Él? ¿Por qué poner la mirada en este mundo y en lo que este mundo ofrece? ¿Por qué quitar la vista de la cruz y ponerla en los ofrecimientos de Satanás? La fama, las estrellas, el poder político, las riquezas de este mundo. Y no ponerlas en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Debemos cambiar esa perspectiva, hermanos. El Hijo del Hombre en cada paso que dio fue como estaba escrito de Él mismo. Lo que Dios decretó en la eternidad, mis queridos hermanos, lo profetizó en el Antiguo Testamento y lo ejecuta en el Calvario. También antes del arresto, Él lo dejó muy claro. Mateo capítulo 26, versos 31 y 32. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Dónde está esto, hermanos? Zacarías, capítulo 13, versos 6 al 7. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan el verbo que estaba con Dios, pero que era Dios? La sabiduría, Cristo mismo, que Dios, Jehová, la poseía desde el principio. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Qué bendición, hermanos, que Cristo murió en la cruz, tal y como el Padre lo decretó y tal y como Él lo reveló a través de sus profetas. Hoy tenemos esa confianza en Él. No creemos en un Dios cualquiera, es el único Dios, aunque el mundo se hace muchos dioses en su mente, aunque tal vez algunos de nosotros permitamos que algunos dioses de D minúscula se sienten en el trono de nuestro corazón, como el dinero, la fama, ¿sí? Esos ídolos del corazón que destronan a Dios. Y así, mis queridos hermanos, entonces vemos que la cruz no aparece de repente en el Nuevo Testamento. Está en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Se acuerdan? El anciano ciego que estaba en el templo, Simeón, que esperaba que Dios redimiera a Israel, cuando vio que José y María llevaron al niño al templo, él lo cargó y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación del Señor. Sus ojos vieron la salvación del Señor. ¿Y quién era la salvación? Jesús. ¿Y qué dijo él? Una espada traspasará su costado. Ahí vemos, mis queridos hermanos, que la cruz no aparece de repente en el Nuevo Testamento. Está en la ley, está en los salmos, está en los profetas, en toda la escritura. Toda ella camina hacia el Calvario, porque el Dios que declaró el fin desde el principio anunció por medio de sus siervos lo que se cumpliría en Jesús, que de la simiente de Eva saldría uno que heriría a la serpiente en la cabeza, pero que la serpiente le iba a herir él calcañar, mis queridos hermanos, y que la justicia que Dios le proveyó como vestido a Adán y a Eva al ver su desnudez a causa fueron fueron las pieles de un animal que por ende tuvo que haber sido sacrificado. Cristo no murió de repente. Cristo no murió inesperadamente, no murió accidentalmente, murió conforme a la escritura. La cruz estaba en los Salmos, en Isaías, en Zacarías, estaba en la Pascua, en la serpiente de bronce, estaba en Abraham, estaba en Isaac. Toda la Biblia apunta a la cruz. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la cruz es el centro de todo. El que une Antiguo con el Nuevo Testamento, como veíamos la semana pasada, los dos labios a través del cual se nos predica el Evangelio. Lo que Dios decretó en la eternidad, lo anunció en la Escritura y lo cumplió en la cruz. La cruz no fue un accidente histórico, fue un cumplimiento profético. Cristo no solo murió, Cristo murió conforme a las Escrituras. Esto es la fe del Evangelio, como dice Pablo a los Corintios. En el Primera de Corintios, capítulo 15, versos 2 y 3, dice: por medio de este Evangelio serán salvados. Hermanos, los que son destinados para salvación, ¿cómo van a ser salvos? Por medio de este Evangelio. Siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Y cuál es el Evangelio? Primero, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y es lo que nos atañe a nuestra enseñanza de hoy. Pero si usted sigue leyendo en su casa, va a encontrar que no solo murió conforme a las Escrituras, sino que también fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está sentado ahora en gloria. Este es el Evangelio. Ahora, teniendo claro que la cruz fue decretada en la eternidad y posteriormente anunciada mediante la profecía, llegamos a otra pregunta quizás mucho más importante.
¿Qué logró la cruz? ¿Qué pasó realmente cuando Cristo dijo, consumado es? Estamos viendo, hermanos, la crucifixión de Cristo, decretada desde antes de la fundación del mundo por Dios, anunciada por Dios mismo a través de los profetas. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver el logro de la cruz. La cruz consumada por la salvación, para la salvación de los pecadores. La cruz fue consumada para la salvación de los pecadores. El logro de la cruz. Y responderemos, hermanos, ¿qué logró la cruz? ¿Qué pasó realmente cuando Cristo dijo, consumado es? Cuando Cristo dijo en Juan capítulo 19, verso 30, consumado es, no estaba diciendo mi vida terminó acá. Estaba diciendo la deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha, la redención fue completada, la salvación ha sido asegurada. Veamos entonces cómo lo definen las Escrituras o la Sagrada Escritura. La deuda fue comprada, Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Qué interesante, hermanos. ¿Qué logró la cruz? ¿Qué logró Cristo cuando dijo consumado es en esa crucifixión decretada por Dios desde antes de la eternidad, anunciada por Dios mismo a través de sus profetas? La deuda fue comprada. Esa deuda que usted y yo adquirimos al nacer de Adán por causa de la decisión de Adán. Todos los seres humanos que nacemos, todos los que nacemos de hombre, por el hombre y la mujer en su fecundación, nacemos condenados en Adán. Pero Cristo, así como vos pagó el rescate para Ruth, Cristo pagó el rescate por su iglesia. La deuda fue comprada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esto es literal, hermano. La deuda fue clavada en la cruz como los pinchos de facturas. ¿Se acuerdan? Cuando los papás, bueno, mis padres tuvieron tienda y cuando alguien pagaba, ¿qué hacía? Para el pincha factura, pago. Así fue en la cruz el acta de los decretos. Allá está lo que quizás si saliera a la luz de nuestro pasado nos avergonzaría. Quisiéramos correr a suicidarnos. Quisiéramos abrir un hoyo y enterrarnos de la vergüenza. Ahí está, clavada en la cruz. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Vengan a Cristo. La deuda fue clavada en la cruz. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Biblia, mis hermanos, describe la salvación de muchas maneras. Propiciación, redención, reconciliación, adopción. Pero es interesante aquí en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, se describe como una compra. Dice así, porque habéis sido comprados por precio. El cristiano, hermanos, es alguien que fue comprado. La salvación tuvo un precio y no fue barato. Costó la sangre del Hijo de Dios. Razón por la que el mismo verso dice que habiendo sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Mis amados hermanos, recuerdo, todo acta de decretos contraria a nosotros fue pagada, clavada en la cruz, como el pinchafacturas. Hemos sido comprados y no baratos. Costamos la vida. Porque un ser humano cualquiera no podía morir. ¿Quién debía morir? Adán. ¿Quién fue el que pecó?
Adán. ¿Quién debe morir? La paga del pecado es la muerte. Pero ¿a quién ofendió ese pecador? A un Dios eterno e infinito. ¿Cómo tú le pagas una deuda, o cómo nosotros, me incluyo, le pagamos una deuda a un Dios eterno e infinito? No tenemos ni la capacidad eterna ni la capacidad infinita. ¿Sí? Por eso Dios mismo. No había otra persona. Nada creado, hermanos, nada creado podía hacerlo. Ningún personaje de la Biblia. Solo Dios mismo encarnando en un ser humano. Un misterio, pero Dios lo proveyó. Sí, un hombre, una sola persona con dos naturalezas. Una 100% humana, que fue la que pecó y la que debía morir. Y otra naturaleza 100% divina. Quien al estar unida, al morir la humanidad, la divinidad la potenció a la infinidad de Dios que él demandaba y a la eternidad de Dios. Cristo en esa cruz pagó millones de horrores, infinidades de horrores, eternidades de horrores. Por eso era necesario que él muriera, hermanos. Por eso, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Hermanos, ¿glorificas a Dios en tu cuerpo? ¿Es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo de Dios quien es las arras de la posesión adquirida de esa compra? ¿O es un culto? Es un culto idolátrico. Es un templo lleno de idolatrías. Tengamos cuidado. No sea que nos hallemos siendo encontrados en causales de disciplina del Padre que ama y corrige a sus hijos. ¿Estamos nosotros glorificando a Dios en nuestro espíritu? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. También, hermanos, dentro del logro de la cruz, no solo encontramos que la deuda fue comprada, sino que también la justicia fue satisfecha. Romanos capítulo 3, versos 24 y 26, o 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mire, hermanos, Cristo Jesús fue puesto como propiciación para descargar la ira de Dios. Así como hacía el sacerdote, ¿recuerdan? Traían el cordero y el sacerdote cogía su estaca y descargaba su ira. La ira que merecía el humano que traía el cordero. Eso fue lo que pasó con Jesús. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he ahí he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí. Él es la propiciación. La justicia fue satisfecha. Mire, hermanos, como decía R.C. Sproul en una de sus enseñanzas, un pastor murió hace poco, hace un par de años o menos. Y él decía, si tenemos dos grupos de personas, y permítanme usarlos a ustedes. Aquí tenemos personas que pecaron toda la vida. Y aquí también tenemos personas que pecaron toda la vida. Todos nacemos con el pecado de Adán. Pero aquí hubo unas, ¿sí?, que vinieron a Cristo y se apropiaron de ese sacrificio de Cristo. La pregunta es, cuando Dios manda a estos a su destino eterno, al infierno, ¿qué recibieron ellos del Dios justo? Justicia. Porque están pagando lo que hicieron. Pero estos, que también hicieron lo mismo, pero recibieron a Cristo y pasan al gozo eterno de Dios, que reciben la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo en la cruz pagó el infierno de ellos.
Eso es el cristianismo. Eso es venir a Cristo para que nuestros pecados sean perdonados, no para vivir y seguir pecando. Por eso dice, el que robaba, ya no robe más. El que mentía no debe mentir. El perezoso debe trabajar con sus manos, ser honrado y ayudar a otros. La justicia fue satisfecha. Isaías 53, nuevamente, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, viendo en este tercer punto que la deuda fue pagada, que la justicia fue satisfecha, también debemos ver que la redención fue completada. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Juan veía a aquellos que estaban en el cielo y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero de Dios, hermanos, Cristo, cuando muere en la cruz y resucita, sube al cielo a tomar lo que vio Daniel en la antigüedad. Mire, Dios lo anunció. Después de la muerte, él iba a subir en las nubes al trono del anciano de días, a recibir todo el poderío y sentarse en el trono. Aquí lo está viendo Juan. Él fue el que nos libró. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. También el inspirado apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias porque he sido redimido de mi vana manera de vivir, heredada por Adán y Eva, no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa? Y entonces, ¿por qué seguimos entonces cometiendo esas cosas? ¿Por qué seguimos volviendo a la vana manera de vivir, como el cerdo vuelve al lodo, como el perro a su vómito, hermanos? Tenemos que pensar mucho en esto. Qué triste es, ¿verdad? Que la gente nos vea y en lugar de ver el libro de la salvación abierto en nuestra vida, en nuestro testimonio, vean una excusa para nunca ir a una iglesia. Es muy triste. Ser redimidos, hermanos, y tener conocimiento de Cristo, de su plan de redención, de su salvación, es la razón por la que debemos conducirnos con temor durante todo el tiempo que nos resta aquí en nuestra peregrinación, como dijo el mismo apóstol Pedro. Ahí mismo en el capítulo 1, el verso anterior, si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, hermanos, qué triste es que usted y yo estemos pensando que habiendo sido comprados, redimidos con el precio más costoso que Dios, el tesoro de mayor valor, como vimos, encarnado en un ser humano, muriera en su humanidad para comprarnos, y nosotros estemos pensando que Dios nos dio a nosotros solo por tener la sana doctrina el permiso de que sí podemos sentarnos a juzgar al otro, a murmurar de su vida, a querer ordenar su vida, a creernos mejor que los demás. Qué triste, ¿verdad? Pensar que porque tengo la sana doctrina puedo burlarme y escarnecer a otros, puedo menospreciarlos, puedo calumniarles. Qué triste, ¿verdad? Si invocáis como Padre a
aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste, dice el verso 18, redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, esto nos lleva al cuarto punto, y es la seguridad de la salvación. La salvación fue asegurada. Por eso nosotros, los cristianos bíblicos y reformados, tenemos la plena confianza de la seguridad de la salvación. No somos como algunos círculos del evangelicalismo tradicional que te dan la salvación y te la quitan. Pastor, no pude ir el domingo, tuve un viaje. ¿Qué tal que el Señor hubiera venido? Te hubieras quedado. Empezando que el Señor no va a venir a eso. El Señor viene a juzgar a vivos, ¿sí? Y a muertos. Y los muertos, dice, tanto justos e injustos, resucitarán y pasarán al juicio. Mis amados hermanos, la salvación fue asegurada. Lo que pasa es que algunos predicadores, amateurs, aficionados, les gusta decir, la salvación no se pierde. Y les gusta poner un tono de elegancia cuando les preguntan, ¿se pierde la salvación? No, no se pierde. Parecen cantantes vallenatos, no, no se pierde. Y entonces eso manda un mensaje que nosotros creemos que el cristiano puede hacer lo que quiera y es salvo. Y eso no es la forma. Todos estamos condenados en Adán, pero Cristo murió por unos súbditos de su reino. Y lo vimos en las parábolas del reino. Eso es donde la semilla del evangelio brotó en el corazón de tierra fértil. Y que sale la planta. Y que convive en medio de la cizaña, pero no se convierte en cizaña. Y que crece casi que imperceptible, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que ve ese reino como el mayor de los tesoros, que demanda aún despojarnos de todo. Y lo explicamos bien para que no lo malinterpreten. Ese creyente, hermanos, fue asegurado por Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 12, veamos que eso es lo que logró la cruz. Dice, con su propia sangre, o sea, Él no entró con sangre ajena. Cristo con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Hermanos, Cristo no tiene que morir todas las veces que hay una reunión en la iglesia. Él murió una sola vez para siempre, porque siendo Dios todopoderoso, quien lo llena todo, un solo acto de Él fue infinito, eterno, y lo llena todo. Hebreo 10, 14. Pues mediante esa única ofrenda, o sea, Cristo no tuvo que traer varias ofrendas. El sacerdote humano sí tenía que hacerlas en la antigüedad, pero Cristo siendo la ofrenda a quien apuntaba el Cordero, el mismo sacerdote, el mismo templo, la misma nación de Israel, una única ofrenda. Mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Es interesante cómo lo dice esta versión. Una única ofrenda perfeccionó para siempre a los que son santos, a los que está haciendo santos. Hermanos, ¿somos perfectos? Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. No somos perfectos. Pregúntele a sus hijos, que a propósito, si sabe que la mejor Biblia que su hijo puede leer es su testimonio de padre y de madre. Es la mejor Biblia que ellos pueden leer. Podemos comprarles las mejores Biblias, las más costosas, los mejores muñecos, ahora con IA. Pero la mejor Biblia que ellos pueden leer a Cristo es viendo a su padre y a su madre unidos al Salvador, reflejándoles el amor, la justicia y la verdad de Dios. No el abandono. Hermanos,
mediante una única ofrenda, hizo perfectos a los que santifica. Estamos en un proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo. Pero ya Dios no nos ve en Adán condenados, nos ve en Cristo perfectos, perfectos. Pero vamos en la obra del Espíritu Santo, en los que está haciendo santos. Dice la versión, la palabra hispanoamericana, y así ofreciéndose en sacrificio una única vez, ha hecho perfectos de una vez para siempre a cuantos han sido consagrados a Dios, es decir, separados del mundo y traídos al reino de los cielos. Hoy espero, mis amados hermanos, haber llegado a su corazón con la palabra de Dios y haber podido responder que lo que parece la derrota más grande de la historia, ¿se acuerdan nuestra pregunta inicial? ¿Cómo puede parecer victoria? Lo que parece la derrota más grande de la historia es la victoria del Cordero. El Rey reina desde la cruz y su muerte es la victoria más grande de la historia. Dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la victoria más grande de la humanidad fue por medio de una aparente derrota. No siempre tenemos que ganar ni salirnos con la nuestra. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Dice Romanos capítulo 8. Si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba, hermanos. Mire, esa es la bendición más grande. Así nunca tengamos casa, carro, así nunca salgamos del país. Tenemos la riqueza más grande. Hemos sido comprados y no barato. Costó la sangre del Cordero de Dios. Y finalizo con Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que vivamos por Él. Su vida, amado hermano, refleja que estás unido a Cristo. Su vida refleja el tamaño del pago que se hizo para que seamos súbditos del reino. ¿Valoras el reino de los cielos cuando nos convoca el primer día de la semana, en el día del Señor, a venir, a izar bandera, a adorarle? Somos como los apóstoles cuando estaban en peligro de muerte y dijeron, es deber obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Considerémoslo. Pero hermanos, vayámonos hoy contentos de saber que la cruz no fue una derrota, fue una victoria. Decretada desde antes de la fundación del mundo, anunciada por medio de los profetas y llevada a cabo en la cruz. Y hoy nosotros podemos decir que vivimos 2026 años después de ese evento en la cruz. Y que nos hemos asido de esa promesa y tenemos la confianza que le veremos, sea que muramos y vayamos a Él o Él venga en su segunda venida, y que Él nos pueda decir, bien hecho, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos.